Bueno, buenos días para los que se comienzan a conectar en esta hermosa mañana. Qué bendición compartir con ustedes también. Espero que allí donde quiera que estés, en casita, en la oficina, en el trabajo, donde quiera que nos estés viendo, le bendecimos desde Bogotá, Colombia, desde la iglesia Camino de Vida de aquí de Bosa, Naranjos. Hoy estamos acá compartiendo la poderosa palabra del Señor, así que si estás allí conectado, le pido que tomes su Biblia. Y los hermanos que están acá también, les pido que tomen su Biblia y vamos a ir a un pasaje muy, pero muy conocido. Y es el Evangelio según San Marcos, el capítulo 4. Evangelio según San Marcos, capítulo 4. Vamos a mirar el versículo 35. Evangelio según San Marcos, capítulo 4, versículo 35. Hacía rato no venía yo por estos lugares, ¿no, mi pastor? Creo que desde antes de la pandemia, antes de ponernos tapabocas, ¿cierto? Hacía rato. Anoche estaba yo pensando, yo dije, ¿cuánto tiempo hace que yo no voy donde mi pastor? Ya como, creo que más de 2 años, ¿cierto? Como casi para 3. ¿Cómo pasa el tiempo, no? Ya vamos cerca de 2 años de esta pandemia también. Ha pasado mucho el tiempo. Bueno, espero que esta palabra toque su corazón, toque su vida. ¿Estamos allí ya, mis amados? Amén. Y leemos la buena palabra de nuestro Dios en el nombre del Padre y del Hijo y con la alianza del maravilloso y glorioso Espíritu Santo de Dios. Y dice de la siguiente manera. Hay un título que dice ¿cómo? Diga: Jesús calma la tempestad. Levante su mano y diga: yo sé que Dios calmará mi tempestad. ¿Cuántos creen que Dios nos va a calmar esa tempestad quizás en la cual estamos? Amén. Muy bien. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, aquí está la clave del mensaje está en el versículo 40 y 41, el 41 la primera parte. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor. ¿Cómo temieron? Diga: con gran temor. Y se decía el uno al otro, escuche lo que se decía: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Amén y amén. La palabra: cuando estás en la tempestad. ¿A qué le temes cuando estás en la qué? En la tempestad. ¿A qué le temes? Yo quiero en esta mañana, ¿cuántos de los que están acá han pasado por una tempestad, por una prueba, por un desierto? Ahora, ¿cuántos? Levánteme la mano. Yo creo que muchos, ¿cierto? Yo quiero que en esta mañana usted sea muy sincero y muy sincera. Y vamos a quitarnos ese ropaje de super megas espirituales. Porque a veces cuando nos hacen preguntas, siempre a veces nos ponemos como ese traje super mega espiritual y uno le dice: hermano, ¿cómo estás? Obviamente que claro que nuestro lenguaje es un lenguaje de reino y siempre contestamos: estoy bien, no está pasando nada, todo está de maravilla. Pero hay otra cosa que hay dentro de nuestro corazón cuando estamos en la lucha y cuando estamos en la prueba. Y es que el estar en la prueba trae temores a nuestras vidas. Y ahora le voy a hablar por la palabra de hombres grandes de Dios que temieron. Yo soy un pastor y soy un gran hombre de Dios,
Pero sabe, a mi vida también han venido temores y ahorita les voy a hablar de esos temores. Porque todos en la vida hemos pasado por dificultades y esas dificultades traen temores. Y yo quiero hacer una pregunta en esta mañana. Mi hermana, ¿usted a qué le teme cuando está en la prueba? Mi hermanita, se me olvidó el... Ana Delia, ¿usted ha tenido o tiene temores de algo? Pues de pronto cuando estuve en cirugía, que la empresa estaba como sola. Temor a perder lo que tenía. Exacto. Ok. ¿A quién más le pregunto por acá? Mi hermano, usted que está ya parado. ¿De qué tienes temor cuando has estado en la prueba? Le digo, hermano, que a la verdad no tengo temor. Temor fuera del Señor. Temor de pronto de apartarse del Señor. Algo así, ojito gris. El que está de la... Bueno, usted y luego ahora con el otro. ¿Ha tenido temor o tiene temor de algo? Claro, apartarme de Dios, de hecho, Temor a estar apartado del Señor. Ahora sí con el muchacho que está delantico. Usted, hijo, usted. Tú, sí, que tiene la botellita en la mano. ¿Tienes temor de algo o qué temor has tenido cuando has estado en la lucha o en la prueba? Hay muchos temores. Hay temor a la muerte, hay temor al fracaso, hay temor a casarme, que me case y me salga mal a la esposa y me toque, o viceversa, y me toque divorciarme. Temor a la vejez, temor hasta los animales, ¿no? Cuando estás en la prueba, ¿has tenido temor de algo? De la muerte. Ok. Todos tenemos temores, ¿cierto? Yo creo que nadie puede decir eso. Yo no tengo nada, a mí no me pasa nada. Yo creo que mi pastor Raúl, aunque es un gran hombre de Dios, también ha tenido temores, ¿cierto? Y esos temores llegan fuertes cuando estamos en la prueba. Aquí hay una historia que nos habla de 12 hombres que conocían a Dios cara a cara, conocían a Jesús cara a cara. Diferente a nosotros que conocemos a un Dios y caminamos con Él por fe. Pero estos muchachos no solamente le conocían, vivían con Él. Dormían en el mismo lugar donde Jesús dormía, comían con Él, dormían ahí con Él, se la pasaban con Él. Llevaban tiempos conviviendo con Jesús. Y en un momento, dice la Biblia que Jesús viene enseñando, predicando por parábolas. Y en un momento están a la orilla de un lago. Y Jesús le dice, vamos a pasar al otro lado. Se suben a una embarcación, se suben los 12, se sube Jesús con ellos. Dice la Biblia que también con esa barca iban más barcas, o sea, iban más personas. Y Jesús sale con ellos. Y dice en el versículo 37 que yendo en la embarcación, dice la Biblia que se levantó una gran tempestad. Diga, una gran tempestad. Y dice que se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que se anegaba. Es decir, que se levantó un viento fuerte. El comenzó a ser sacudido por esos vientos. Las olas comenzaron a subir. De repente la barca se comenzó a llenar de agua. Posiblemente la barca comenzó a hundir. Ahora, no solamente estaban en la tormenta, noche, ¿cierto que sí? ¿Qué significa la noche? Más adelante vamos a mirar. Así que se levantó una tremenda tempestad. Lo curioso de esto es que no solamente ellos conocían a Jesús, habían caminado con Él, vivían con Él, sino que Jesús dice que iba en la barca con ellos. En el versículo 38 vemos a unos discípulos llenos de temor. Y dice 38, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? ¿Sabe?
en el momento de la prueba, a ellos se les olvidó quién iba con ellos. En el momento de la prueba, a ellos se les olvidó que Dios estaba con ellos, que Dios los estaba acompañando. ¿Sabe? Eso suele pasar a veces en la vida nuestra. Aunque venimos a la iglesia, aunque conocemos la palabra, aunque escuchamos cientos de predicaciones, aunque nos apropiamos de ella, pero cuando llega la tempestad, cuando llega la crisis, muchas veces nos olvidamos que Dios va con nosotros. Muchas veces nos olvidamos que Jesús va en la barca de nuestras vidas. Y ellos sintieron temor. Ahora, ¿temor a qué? Temor a morir. ¿Por qué ese era el temor de ellos? Ellos no estaban pensando en ese momento diciendo: ay, tengo temor que me voy a separar, tengo temor de mis hijos, tengo que van a quedar solos, huérfanos, tengo temor a perder lo que tengo. No, el temor de ellos era que iban a morir, según ellos. La prueba trae temor. Ahora, aquí hay algo bien importante. Jesús no solo detectó el temor a morir de los discípulos, sino que encontró los objetos que producían ese temor en ellos. Y sabe, en el versículo 40 comienza Jesús a detectar los objetos que estaban produciendo ese temor. Y quizás son los mismos objetos que tú y yo estamos viviendo o estamos pasando, o quizás los mismos objetos que tenemos. Y en el versículo 40 dice que, y les dijo: ¿por qué estáis así que amedrantados? ¿Cómo estaban los discípulos? ¿Qué tenían? Diga, amedrantamiento. Ahora, cuando de pronto asustan a un niño, ¿no? Y el niño, la actitud que toma es: Goliat un día tenía amedrantado al pueblo de Israel. Y dice la Biblia que día y noche se la pasaba amedrantando al pueblo. Y dice que cuando él salía de ese objeto que el Señor encontró en ellos, le dijo en el versículo 40, segunda parte, le dijo: ¿cómo no tenéis fe? El segundo objeto que el Señor encontró en ellos, algo lo que producía ese temor, es que ellos no tenían ¿qué? Fe. ¿Que no tenían? Fe. Suena como curioso eso, ¿no? Andando con su maestro, habían visto cantidades de cosas de su maestro, pero no tenían fe. A veces el enemigo nos amedranta porque no tenemos fe. A veces le creemos más al diablo que a la palabra de Dios. El enemigo a veces viene y nos amedranta, nos intimida, nos dice: no se puede, es difícil, es imposible. Pero ¿cómo? Fulano fracasó, tú también vas a fracasar. Tu vecino fracasó, tú vas a fracasar. Fulano hizo esto y fracasó, tú vas. Y nosotros de repente comenzamos. Está diciendo, pero se nos ha olvidado las promesas que Dios nos ha dado. Cuando Él nos ha dicho en su palabra: todo lo van a poder, todo lo podemos en Cristo, porque es Él quien nos fortalece. Se nos ha olvidado la palabra, mi hermano. Tercer objeto que el Señor encontró en ellos: la incredulidad. Diga, incredulidad. Eso es algo también que trae temor, la incredulidad. ¿Sabe? Es uno de las cosas que más afecta al pueblo de Dios, el ser incrédulos. Vemos las cosas, escuchamos promesas, pero no creemos. Los discípulos habían visto tantas cosas, pero parecía que eso no les había servido de nada porque estaban incrédulos. El cuarto objeto que el Señor encontró en ellos, del por qué estaban llenos de temor y amedrantados, dice la Biblia en el versículo 41, dice: entonces temieron con gran ¿qué? Temor. O sea, están amedrantados, no tienen fe, son incrédulos, y aparte de eso tienen ¿qué? Gran temor. Entonces
tener temor, otra cosa es tener gran temor. Es estar, en pocas palabras, aterrorizados. Pero el quinto objeto que yo puedo encontrar acá es que ellos no lo conocían. Miren lo que dice el verso. Entonces temieron con gran temor, dice, y se decía, escuchen, se decían uno al otro, escuchen lo que decían: ¿quién es este? Oigan, no les había bastado tanto. Nos está dando un evangelio de oración, de ayuno, de comunión, de contacto con Dios. Actualmente no hay nada, mi hermano. Miraba con gran tristeza el día de ayer. Alguien me contaba, por ejemplo, que un pastor en República Dominicana de 32 años se suicidó. Un hombre que según tenía un ministerio grandísimo porque arrastraba gente. Un hombre que tenía una iglesia grande, pero se suicidó. Y entonces comienza uno a preguntarse, ¿qué pasó? Lo sabe él y lo sabe Dios. ¿Qué fue lo que pasó? Ahora, si tú me preguntaras, pastor, ¿qué es eso? Yo diría que posiblemente esta persona estaba manejando era un evangelio de emocionalismo, no un evangelio de comunión con Dios. Porque si yo manejo un evangelio de comunión con Dios, por más cansado, por más agotado que esté, de pronto tiro la toalla en algo. Pero suicidarme no lo voy a hacer, hermano. Porque la vida es tan bonita. ¿Cuántos creen que la vida es bonita? A pesar de lo que vivamos, ¿cierto? A pesar de las pruebas, a pesar de las luchas. Así que ellos andaban con Jesús, pero no lo conocían, porque dicen, ¿y quién es este? ¿Sabe? A veces nosotros nos dejamos llenar de temor porque no hemos conocido realmente a Dios. Es fácil hablar bonito, es fácil hasta para alguien predicar, es fácil oír, pero es difícil el vivir lleno de temor. Hoy vemos una iglesia llena de temor, más desde cuando entró esta pandemia. La gente anda aterrorizada. En la iglesia hablé con muchos hermanos y tenía que tranquilizarlos. Tuve que tranquilizar hasta líderes que se paraban también y predicaban en la plataforma, porque entraron en pánico, entraron en miedo, entraron en terror. Y a muchos esta pandemia los sacó hasta del evangelio, hermano. Los sacó de la iglesia, los sacó de ministerios. Cantidad de pastores que tiraron el ministerio, cantidad de iglesias que se cerraron, cantidad de líderes que dejaron el ministerio. Yo antes de la pandemia tenía en la iglesia 119 líderes trabajando conmigo. Es un grupo bueno, ¿no? Y cuando entró la pandemia, ahorita que volvimos a abrir, ¿sabe con cuántos me quedé? Con 40. 79 tiraron la toalla. 79 dijeron, esto no es con nosotros. ¿Sabe? Que este tiempo, en medio de todo lo que hemos vivido, sabe que ha sido un tiempo hasta bonito. Porque creo que aquí nosotros mismos nos hemos puesto a prueba en que Dios creemos, si realmente estamos confiando en Él, mi hermano. ¿Sabe? Y el temor llega. Yo también, de hecho, esta palabra me la regaló el Señor en este tiempo de temor. Se me fue también. A los 8 días, antes de él morir, 8 días antes, su hijo, mi sobrino, quien era mi hermanito porque nos habíamos criado, levantado, también se fue. Y viene temor. A veces viene temor a nuestras vidas. Sin querer, mi esposa le apareció algo y comenzamos a andar de clínica en clínica, de hospital en hospital. Y yo sentí temor como hombre de Dios, sentí temor. Yo veía que mi esposa se me iba, pero volvía. Y por momentos llegaron temores a mi vida de salud. Duramos un tiempo donde duramos 13 noches, confieso, hermano. Vinieron temores.
Leyendo la palabra entendí algo. Y es que gracias, hermano. En la Biblia podemos encontrar 365 veces la palabra no temas. Es decir, que para cada día, yo no sé cuál sea la lucha, la prueba, la crisis que tenga, pero hoy el Señor te dice, como se lo dijo a Jairo, como se lo dijo al pueblo, como se lo dijo a sus hijos: no teman, yo estoy con ustedes, yo estoy contigo. Aleluya. No teman, no tengan miedo, no tengan temor. Hace apenas un mes y medio, 2 meses, apenas dejé las muletas. Aún todavía estoy en etapa de recuperación porque el tendón está terminando de soldar totalmente. Y me encanta eso, que el Señor para cada día nos dice: no temas. Hay luchas en tu casa, no temas, algo el Señor hará por ti. La situación económica quizás ha decaído, el Señor te dice: no temas, porque yo soy tu proveedor. Hay una enfermedad que quizás ha venido a tu vida, el Señor te dice: no temas, yo soy tu sanador. No temas. ¿Sabe? Lo que a veces yo temo es lo que me pasa. Job, ¿cuántos conocen la historia de Job? ¿Sabe que a Job le pasó algo? Hemos predicado tantas veces de Job. Sucedió. Dice en Job capítulo 3 versículo 25, mire lo que dice: porque el temor me ha acontecido lo que yo temía. O sea, muy seguramente esta prueba que le llegó a Job fue por algo que él temía en su corazón. ¿Sabe? Cuando yo temo a algo, seguramente va a venir. ¿Y sabe por qué viene? No porque el pastor Samuel lo diga, porque la palabra lo dice. En primer libro de Juan, el capítulo 4, el versículo 18. Mire lo que dice la palabra del Señor. Primera de Juan capítulo 4, versículo 18. Dice la segunda parte de ese versículo: porque el temor, escuchen, porque el temor lleva en sí castigo. ¿Qué lleva el temor? Castigo. Cuidado, mi hermano, si estás temiendo a algo, porque cuando tú temes a algo, es como si estuviese trayendo esa desgracia a tu vida o a tu casa. A los discípulos y al pueblo de Dios, a veces se nos olvida la promesa que Cristo nos ha dado. Él le dio una promesa a los discípulos. La promesa que Él les dio en el versículo 35, miren lo que les dijo: aquel día cuando llegó la noche significa prueba, la noche significa terror, la noche significa miedo, la noche significa muerte, la noche significa que yo no puedo ver nada, que ando totalmente en tinieblas, que estoy en oscuridad, no veo por dónde camino, no veo por dónde me muevo. Pero dice la Biblia que en esa noche Jesús les dijo, ¿qué les dijo? Pasemos al otro lado. Mi hermano, en la noche que estás tú pasando, esa era la noche para los discípulos, pero no sé cuál sea la noche que tú estás pasando. Pero permítame te digo esto: si estás en este momento en la noche, no te preocupes, que con Cristo llegarán a la victoria, con Cristo llegarán al otro lado, con Cristo llegarán a la cima, aleluya. Con Cristo verás un nuevo amanecer, verás la gloria de Dios, verás la bendición de Jehová. Y Él les dio la promesa: pasaremos al otro lado. ¿Sabe? Un 80% del pueblo de Dios a veces se nos ha olvidado las promesas que el Señor nos ha dado, nos ha regalado.
Se nos ha olvidado lo que habla en el libro de Hechos capítulo 2 versículo 39, cuando dice la palabra: porque para vosotros es la promesa. Y escuche, ¿para quién más? Y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. O sea que hay una promesa de parte de Dios para ti, iglesia, en esta mañana. Hay una promesa para tu casa, hay una promesa para tus hijos. Bendito es su nombre. Y es que lo que tú estás pasando, lo que tus hijos tengan que pasar, no te preocupes, que la promesa de Jehová está sobre ti, está sobre tu casa, están sobre tus hijos, están sobre tus nietos. Y el mismo Dios que te va a dar a ti la victoria, a tu descendencia también se la dará. Alguien reciba esa palabra en el nombre de Jesús. Esa es la promesa de nuestro Dios. Se nos ha olvidado lo que el Señor nos habló ahí mismo en Hechos capítulo 16 versículo 31, cuando dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Se nos ha olvidado esa promesa, ¿sabe? Y cada vez que vemos a ese cónyuge que sigue bebiendo, cada vez que vemos quizás a los hijos más consumidos en el pecado, a veces viene el temor y pensamos que el diablo los va a matar. Pensamos que el diablo los va a acabar. Pensamos que para ellos no hay salvación. Pero hoy he venido a decirte, sin importar dónde esté tu familiar, tus cónyuges, tus hijos, tus padres, tus familiares, mi hermano, para ellos también llegará la salvación y la vida eterna. No te preocupes, tú no te vas a ir sola o solo con el Señor. Tu familia también estarán con Él. Alguien que lo crea en esta mañana. Tu familia también. ¿Sabe? Hace 27 años, va a ser casi 27 años, les contaba yo a los hermanos que fueron al bautismo. Hace 27 años este servidor bajaba las aguas. Allí estaba un día recibiendo a Cristo, rechazado por mis padres por haber conocido el Evangelio. Porque mi padre, cuando se enteró que yo me había vuelto cristiano, me echó de la casa, me maltrató, me dijo: qué vergüenza con usted, que te volviste evangélico, que me avergüenza mi familia. Me dijo: si todos en mi casa desde muchos años hemos sido católicos, apostólicos y romanos, y ahora me aparece usted, Samuel, con su cuento tonto y ya se imagina las palabras. Me dice: y ahora apareces diciendo que eres cristiano. Me dijo: me avergüenzas a mí, avergüenza a mi familia, lárgate de mi casa porque no te quiero ver. Ese día aprendí el primer versículo de la Biblia. Y sabe, no lo aprendí porque lo vi en la palabra, fue porque en ese momento el Señor me lo trajo a la mente y me dijo: hijo, aunque tu padre y tu madre te dejaran, yo con todo te recogeré. Ese día me fui de mi casa por amor a Cristo. Él nunca me ha faltado, siempre ha estado conmigo. Y a pesar de tantos y tantos momentos, ahí sí que nosotros seamos infieles. Mis hermanos me dijeron: qué vergüenza que te volviste cristiano. Me dijeron: no queremos volverte a ver en nuestra casa. Para ellos yo me había vuelto como no sé quién o qué. No queremos ni que pise siquiera nuestra casa. Qué vergüenza. Han pasado casi 27 años desde cuando eso. Y sabe, Dios cumple la promesa, que no solo yo me salvaré, que mi casa también se salvará. Y sabe, cada vez que yo voy a bautizar a alguien, hay uno o dos miembros de mi familia que también están bajando a las aguas. Bendito es su nombre. La promesa está, mi hermano. Ahorita en los bautismos, 2 bajaron a las aguas. Y yo sigo confiando en esa promesa. Por eso sigue confiando en la promesa, mi hermano.
Aunque vea a tu familia quizás escarriados, apartados, consumidos, como un día lo viví en carne propia, consumido en delincuencia, en la indigencia, consumido en el vicio, no daban absolutamente ni una moneda, ni de cuero siquiera por este servidor. Pero había una promesa sobre mí, que le conocería y le amaría, pero también le serviría. Y hoy esa promesa está cumplida, mi hermano. Así que sigue confiando, sigue creyendo. Y sabe, a ellos se les olvidó la promesa. Se nos ha olvidado lo que el Señor nos ha hablado en el libro de Isaías, en el capítulo 40, el versículo 29, cuando dice la palabra que Él da Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Dice, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, o sea, el débil cae. Pero escuche, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Cuando estamos de la mano de Dios, aunque venga lo que venga, seguiremos adelante en el nombre de Jesús. Aleluya. Se nos ha olvidado la promesa que Él nos dio en Isaías 41:9, que dice, porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. Y te dice, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Aleluya. Y dice, y sigue diciendo, he aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos, serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Y dice el versículo 13, dice, porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha, y te dice, no temas, yo te ayudo. Aleluya. Alguien recibe esa palabra. No temas, yo te ayudo. Bendito es su nombre. A los discípulos se les había olvidado los milagros que habían visto. Y sí que habían visto milagros. Ellos habían estado con Jesús cuando Jesús sanó a los leprosos. Estaban con Jesús cuando Él sanó el siervo de un centurión. Estaban con Jesús cuando sanó la suegra de Pedro. Estaban con Jesús cuando muchos enfermos fueron sanados. Estaban con Jesús cuando muchos endemoniados fueron liberados. Estaban con Jesús cuando bajaron al paraíso y Él se levantó y reconoció a Cristo como Señor y Salvador. Ellos habían estado con Jesús cuando Él sanó al hombre de la mano seca. Habían estado con Jesús cuando resucitó al hijo de la viuda de Naín. Ellos habían estado con Jesús, pero pareciese que eso se les había borrado, se les había olvidado. ¿Cuántos milagros nosotros hemos visto, hermano? ¿Cuántos aquí han visto milagros? Uy, por cantidades. Nosotros como pastores sí que hemos visto milagros, de todo, mi hermano, de todo. De toda especie, de toda clase de milagros. Ahora, los discípulos los habían visto. Nosotros también los hemos visto. Pero no solamente los hemos visto, sino que también los hemos visto hacer en nuestras propias vidas. ¿Cuántos dicen amén a eso? También los hemos visto, ¿cierto que sí? ¿Cuántos aquí han recibido milagros? Hemos visto y hemos ¿qué? Recibido milagros. La pregunta es, ¿por qué estás ahorita amedrantada? ¿Por qué estás amedrantado? ¿Acaso el Jesús que ha hecho tantos milagros delante de ti? ¿Acaso el Jesús que ha hecho tantos milagros contigo? ¿Acaso a Él se le olvidó seguir haciendo milagros? Si el Cristo que ha hecho milagros contigo, lo seguirá haciendo. El mismo que te ha liberado de tantas y tantas pruebas, Él mismo te seguirá liberando aún de la prueba que estás viviendo. Y aunque vengan las
que vengan, Él tiene el poder para seguirte dando la victoria, para seguirte levantando, para seguirte sanando, para seguir haciendo cosas grandes, maravillosas y poderosas en tu vida, en tu casa y en tu familia. Aleluya. Él es el mismo. Él no ha cambiado, mi hermano. Su palabra dice que Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Él sigue siendo, diga, el mismo. ¿Cuántos se gozan por viendo? Escúchame. Y dijo: ni lo porvenir ni lo que venga me podrá separar del amor de Cristo. Nada nos podrá separar de Él, mi hermano. Aunque venga lo que venga, aunque pase lo que pase, te tienes que cimentar con más pasión. Tienes que proyectarse más, creer más. Alguien alguna vez me decía: pastor, ¿qué tanto ha afectado esto en su vida, de todo lo que ha vivido y lo que está pasando? Yo le dije: sí afectó mi vida, y mucho, pero para bien. Porque de esta prueba, esto suena loco, hermano, por algo nos llaman los locos. Porque de lo que ha pasado en mi casa, de las muertes que han habido en mi casa, de la enfermedad de mi esposa, de lo que a mí me ha sucedido, ¿sabe? Esto, en vez de menguarme la fe, todo lo contrario, lo que hizo fue incrementarme la fe. Porque le puedo decir que hoy sigo creyendo y sigo confiando más que nunca en el Dios grande y poderoso. Mi niño muere el miércoles a las 7:15 de la noche. A los 8 días, mi cuñado los 8 días, el miércoles, a las 3:30 de la tarde, estaba partiendo con Cristo también. ¿Y sabe qué he admirado yo de mi hermana? Es una mujer que ella no tiene un ministerio, quizás como el que Dios me ha permitido o me ha regalado, pero es una mujer de Dios tremenda. Y sabe, ella me dice: Samuelito, tengo dolor. Claro que tengo mucho dolor. Se me fue mi esposo, se me fue mi hijo, los 2 únicos varones de la casa se me fueron. Pero me dice: sabe, no importa lo que siga pasando, yo solo sé que ahora lo amo más que el día de ayer. Solo sé que ahora lo amo más que antes, cuando tenía a mi hijo y cuando tenía a mi esposo con vida. Eso se llama depender de Dios. Eso se llama conocer a Dios. Eso se llama vivir para... Gracias, mi hermanita Kate, muy amable. ¿Sabe, mi hermano? Eso se llama confiar en Él. Y usted ve a mi hermana, y mi hermana antes casi me fortalece a mí. Es impresionante el empuje que tiene esa mujer. Algunos dicen: oiga, ¿y por qué pensábamos que la señora Edith iba a enloquecer, iba a estar en psicólogos? Y ella dice: yo no necesito psicólogo, yo no necesito nada, porque el más grande está conmigo, el más poderoso camina conmigo. Y sin importar lo que hubiese pasado, dice: hoy más que nunca puedo gritar a los 4 vientos que estoy más enamorada de Él. Aleluya. Bendito es su nombre. Hay que conocer a Dios, hermano, para poder hablar de esa manera. A los discípulos se les olvidó que Jesús iba con ellos. El versículo 38, ya estoy concluyendo. A las 5 de la tarde terminamos. A los discípulos se les había olvidado en el momento de la prueba. Y dice el versículo 38, dice: y Él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron. Qué curioso, hermano, que a veces se nos olvida que Jesús va con nosotros. Qué curioso que a veces se nos olvida la promesa que Él nos hizo allá en el libro de Mateo, el capítulo 28, el versículo 20, cuando dijo: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. A veces en el momento de la prueba viene el temor. Estará contigo, que Él siempre te llevará en sus brazos, que Él siempre va a estar ahí para ayudarte. Sabe, Dios me ha permitido y he tenido unas experiencias sobrenaturales con Él. Por eso, a pesar de todo lo que ha venido, siempre le digo: Señor, te amo. Y le digo: Señor, yo no entiendo quizás a veces del porqué de todo esto. Solo sé que tú eres perfecto. Solo sé que todo lo que tú haces está bien hecho. Nunca me paro a refutarle nada.
porque uno lo va aprendiendo, y lo que lo va curtiendo a uno son tantas y tantas pruebas, tantas luchas. Es ahí donde uno va siendo formado. Mira, hermano, la prueba, aunque para muchos la ven como algo malo, aunque ven la prueba como una maldición, como una tortura, sabes que la prueba en sí es buena, porque la Biblia dice que nosotros tenemos que ser probados como el oro en el fuego. Cuando tú estás en la prueba, estás siendo probado como el oro en el fuego. Y es ahí donde tú mismo o tú misma como que te paras y dices: a ver, ¿en quién he creído? A ver, voy a mirar quién está conmigo. Y es cuando uno dice: venga, yo no estoy en una religión, yo estoy en una comunión con el Dios que me creó, con el Dios que me hizo. Estoy con Él. Y entonces la prueba es buena, porque la prueba es lo que nos pule. Lo que nos pule, lo que nos pule. ¿Sabe? Algunas veces, he estado varias veces en Muso, Boyacá, y comencé a mirar cómo estaban sacando y escarbando. Y yo en un momento dije: ahorita le va a alumbrar una piedra bien bonita. Cuando vi que sacaron hoy como unos picos de botella, como verdes, y salieron, ¡ay! La gente, ¿y eso qué es? Una esmeralda. Una esmeralda, no tan feo. Yo le dije: pero si es que esas no son las que yo conozco. Vieron: sí, hermano, esta es una esmeralda. Sí, pero no, pero si es que no son las que yo veo en los almacenes. Vieron: ah, no, hermano, es que ella sale así fea, pero ella se lleva a un taller y allí la pulen, le echan vaina, le echan cosas, y dice: para que llegue a quedar esa esmeralda que usted ve en los almacenes. Y cuando yo estaba en eso, el Señor me trajo a la mente, me dijo: así es mi pueblo, cuando antes de las pruebas. Dijo: yo saco a mi pueblo, son esmeraldas, pero así salen del mundo. Así llegamos harapientos, hablándolo espiritualmente. Llegamos sucios, ¿cierto? Así llegamos a Dios. Llegamos con tanto pecado a veces. ¿Y sabe qué hace? Así como toman la esmeralda y la llevan a un taller y comienzan a pulirla para que quede hermosa, que yo necesito darle brillo, necesito que sea esa perla preciosa, esa piedra linda, la cual yo quiero tener. Eso es la prueba. Entonces la prueba es buena. Diga: la prueba es buena. La prueba es buena, mi hermano. Entonces cuando entramos a la prueba, entramos al taller del maestro. Hay que hacerlo para que lleguemos a ser esas perlas preciosas en el nombre de Jesús. A ver, entonces a veces se nos olvida que el Señor va con nosotros. Se nos olvida que el Señor va en la barca de nuestras vidas. ¿Sabe, mi hermano? A ellos se les olvidó que Jesús iba con ellos en la noche. Recuerde lo que dice la palabra. Aquel día cuando llegó la noche, les dijo que pasemos al otro lado. ¿Era qué? Diga: era la noche. ¿Qué era? La noche. Pero en la noche Jesús dijo: vamos a pasar al otro lado. ¿Sabe? Hay algo que quiero comentarle, y es que entre mayor oscuridad tenga la noche, entre más fuerte sea la prueba, mi hermano, prepárate, porque mayor será la victoria. Mayor será la victoria que Jehová dará. ¡Aleluya! Será mayor la victoria. ¿Sabe? En estos días, en medio de todo esto, cada vez que venía una cosa y venía la otra y venía la otra, y sabe, yo en medio del dolor que he sentido, porque llegó un momento donde le confieso, hermano, ya no tenía lágrimas para llorarme de su culpa. Y entre mayor sea el tiempo de prueba, escúchame, mayor será la bendición que Jehová traerá para ti. Así que no se ponga a decir: oiga, Señor, ¿y hasta cuándo? Nosotros con mi esposita ya vamos desde esta batalla, la iniciamos el 15 de junio. Es decir, ya vamos para 6 meses, ¿no? Ya vamos para 6-7 meses, ya casi salimos para 7. Y ya han pasado todo ese tiempo. Y cada vez que viene la crisis, porque mi esposa está aún en tratamiento médico,
La semana pasada, de hecho, tuvo una crisis fuerte, nuevamente clínica, nuevamente a un lado, a otro. Nunca se le olvide que el Señor va contigo. Recuerda que entre mayor es el tiempo de prueba, mayor será la victoria que tú vas a obtener. Y permítame te digo algo, hoy quizás estás llorando por lo que estás viviendo. Y tú estás diciendo, Señor, ¿por qué me está? No le digas, ¿por qué me está pasando el Señor? Gracias. No le refute nada, no pelee con Él. Haga lo que hizo Job. Póstrese y adórelo a Él. Ríndete ante Él. No le digas nada, porque cuando nos ponemos a discutir y a pelear, a lo mejor se te va a agrandar más el tiempo, la lucha. Eso pasó con el pueblo de Israel en Egipto. Y entre más refutaron, fue peor, porque no solamente se alargó el tiempo de 40 días, se alargó a 40 años. Si no sabe qué fue lo más triste, que murieron en el desierto y nunca llegaron a la tierra prometida. Entonces no contienda con Dios. Ahora tú dirás, pastor, como si eso fuera fácil. Yo sé que no es fácil. Yo sé que estar en medio, estar al lado del ataúd de mi mamá y estar al lado del ataúd de mi papá, porque los dos se me fueron prácticamente al tiempo. Estar al lado de los ataúdes y por momentos quererle refutar a Dios. Ustedes ven este flacuchento acá, hermano, pero no saben por dónde he tenido que pasar. Y quererle refutar a Dios y Dios decirme, no me digas nada, solo adora. Tener a mis hijos en las clínicas, cirugías para ambos, cirugías graves, salir de la clínica y quererle refutar y Dios decir, no me digas nada, solo adórame nomás. Y ahí entendí lo que el salmista David dijo en el Salmo 50:14: sacrifica a Dios alabanza. No es fácil poder levantar las manos cuando un ser querido ha partido. No es fácil levantar las manos cuando tus hijos, tu cónyuge, tu familia está en una clínica. No hay buen dictamen médico. No es fácil pasar por escasez. Pero sabe, en esos momentos es cuando uno aprende a decirle, Señor, gracias. No sé por qué estoy pasando esto, pero solamente Dios, gracias. Termino, mi hermano. Termino con esto. 3 razones del por qué debo dejar el temor, dejar el miedo y seguir creyendo y seguir amando a Dios más que nunca. La primera razón, porque Jesús está con nosotros. ¿Cuántos creen que Él está con nosotros? Levante su mano y dígale, Señor, gracias, porque siempre estás conmigo. La segunda razón del por qué debo dejar el temor o el miedo de lo que esté viviendo, pasando, porque Jesús nos ha dado promesas. La promesa que Él nos dio fue: pasaremos al otro lado. Esa es la promesa que tenemos. Yo siempre he dicho esta palabra y esta frase. Ellos van en una barca. Posiblemente, si el Señor así lo hubiese querido, hubiese permitido que la barca se hubiese hundido. Pero sabe, cuando hay una promesa, yo he dicho esto: si la barca se hunde y el Señor tiene que hacer un submarino, lo va a hacer, porque su protección siempre va a estar sobre nosotros. Y aunque no lleguemos en la barca al otro lado, pero llegaremos en un submarino al otro lado, porque Él lo ha dicho. Él lo ha dicho. Así que si tú tienes las promesas de Dios, mi hermano, si Dios te ha dicho lo que va a hacer contigo y con tu familia, aunque la barca se hunda, llegarán al otro lado, así sea en un submarino, porque no lo dijo un hombre, lo dijo el Dios que hizo los cielos y la tierra. Alguien puede alabar a ese Rey maravilloso. ¡Aleluya! Y lo tercero, ¿por qué debo dejar el temor y el miedo?
porque hemos visto sus milagros. Y no solo los hemos visto, sino también los hemos recibido. Así que fortalézcase. ¿Estás en una situación difícil? Hermano, fortalézcase en Dios. Eso hizo Abraham. Yo creo que Abraham, dice la Biblia, que mientras llegaba la promesa, dice que Abraham se fortalecía en fe. Creía cada vez más. Pasaban los años. Yo puedo imaginarme esto, porque había una promesa: su descendencia será como el polvo de la tierra, como la arena del mar, como las estrellas de los cielos. Y yo creo que Abraham, puedo imaginarme, a medida que iba pasando el tiempo, yo creo que él todos los días salía, me puedo yo imaginar, toda la noche salía y miraba hacia el cielo. Y yo creo que comenzaba a contar las estrellas, comenzaba a contar hasta que a lo mejor se cansaba, le daba sueño y decía: me voy a dormir, ya conté un poco de estrellas. Yo creo que en el día se iba para la orilla del mar y comenzaba a contar arena, hasta que a lo mejor se le iba el día ahí. Yo creo que de pronto iba y miraba el polvo de la tierra y comenzaba a tratar de separar el polvo de la tierra y se la pasaba ahí. Pero ¿sabe qué tenía Abraham en su cabeza? Y eso quiero que tú lo tengas. Abraham tenía en su cabeza la promesa de Dios. Y yo creo que él, cada vez que contaba y miraba, yo creo que Abraham decía: Dios me ha dicho que así será mi descendencia. Dios me ha dicho que así será la victoria. Dios me ha dicho que así será la bendición. Y Abraham se fortalecía en la promesa, se fortalecía en fe. Si estás en la prueba mientras llega la victoria de Dios, recuerda siempre en tu mente la promesa que Dios te ha dado. Señor, yo me fortalezco. Mientras llega la victoria, yo me sigo fortaleciendo en que mi familia te va a conocer, en que mis hijos te van a conocer, en que mi cónyuge te va a conocer. Señor, aunque hoy estoy aguantando hambre, pero yo sigo confiando en la promesa que tú me darás provisión hasta que sobreabunde. ¿Amén? Aunque tengas una enfermedad, sigue confiando en la promesa. Señor, tu palabra me dice que por tu llaga yo he sido sanado. Yo sigo creyendo en esa sanidad. Y te vas a fortalecer en la promesa de Dios. Todos aquí tenemos una promesa de parte de Dios. ¿Sabe a mí que me han tenido de pie las promesas de Dios? Y aunque mis familiares se fueron, quedó algo hermoso en mi corazón. Y es que aunque hay dolor porque ya ellos no están, porque la pérdida de un ser querido todos sabemos que duele mucho. Han sido 3 en 8 meses de mi casa. Pero ¿sabe qué es lo que a mí más me ha levantado y me ha fortalecido? ¿Sabe cuál promesa? De lo hermoso que ellos partieron con Cristo. Y yo digo, se me adelantaron, pero un día ya nos vamos a ver, y allá no habrá más lágrimas, como dice Apocalipsis, no habrá más dolor. Ahora todos reiremos allá y estaremos todos juntos por una eternidad, alabando al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¡Aleluya! ¡Gloria al que vive y al que reina! Póngase de pie, mi hermano, en esta mañana, ya al mediodía. Así que hoy, mientras vamos escuchando de fondo esta linda melodía, porque esta melodía nos habla de promesas, cierra tus ojitos ahí donde estás. No sé por qué desierto estés pasando hoy. No sé por qué dificultad hoy estés pasando. Hoy le va a decir al temor: temor, te vas de mi vida. Hoy te vas de mi vida. Escucha esta hermosa adoración. Regálamele un poquito más, mi hermana, por favor, de volumen. Tenemos la promesa de Dios. Oh, en el nombre de Jesús. Señor, tu promesa sigue intacta. La promesa que tú nos diste, a ti no se te han olvidado, Señor. Hay promesa de parte de Dios. No mires lo que hoy estás viviendo. No mires las tinieblas, mira la luz. No mires la noche, mires el día.
No mires en lo que anda tu familiar, míralo, visualízalo adelante en un futuro. No lo veas en la cantina, en el prostíbulo, visualízalo aquí en el templo, visualízalo aquí en la iglesia, visualízalo, visualízala viéndole en el altar, sirviéndole al Rey, tocando un instrumento, predicando la palabra, cantándole a Él. Visualízale, mi hermano. Vamos, 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 vamos. Visualiza la victoria. No mire lo que estás viviendo ahora, es escasez. Visualiza la bendición en tu casa, la abundancia para ti y para tus hijos. Oh, hay promesas. No te olvides de lo que Dios te ha prometido. No te olvides de lo que Dios te ha hablado. No te olvides de lo que Dios te ha dicho. Oh, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Poderoso eres tu Padre. Poderoso eres tu Rey. Señor, mira este pueblo hermoso. Los que están conectados a través de las redes sociales. Yo no sé por qué situación estén pasando hoy. A lo mejor hoy estarán llorando lágrimas de dolor, de tristeza, de frustración. A lo mejor hoy están en la noche, Padre. Pero tú les has dado una promesa. Tú les has dado una promesa. Mira este pueblo, tú les has dado una promesa. En el nombre de Jesús, todo temor se va, todo miedo al fracaso se va, todo miedo a esta pandemia se va, todo miedo a morir se va, todo miedo a la enfermedad se va. En el nombre de Jesús, todo temor a que ese hijo se pierda, se condene, ese temor se va, se va, se va. Todo temor a perder ese hogar se va, todo temor a esa enfermedad se va. Fuera, 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 fuera de las vidas, fuera de las familias, fuera de los hogares. Ahora viene a la mente de ella, viene a la mente de él tu promesa, tu promesa, tu promesa, tu promesa. No morirán, ellos vivirán para contar las maravillas de Jehová, para contar las maravillas de Jehová. Oh Padre, hoy lloran porque hay dolor, porque hay tristeza, pero pronto llorarán de alegría, pronto llorarán de gozo cuando vean la victoria, cuando vean la respuesta, porque tú eres un Dios que responde, tú eres un Dios que cumple. Cielo y tierra pasará, pero tu palabra no pasará. Séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanecerá para siempre. La promesa de Jehová hoy viene a tu mente, hoy viene a tus pensamientos. Tómala allí, mujer, tómala allí, varón, tómala allí, joven. Recibe esa promesa. No recuerde lo que estás viviendo. Recuerda lo que Dios te ha dicho. Recuerda lo que Dios te ha dicho. El final será mejor. El final será mejor. Todo final en Dios es mejor. Todo final en Dios es mejor. David, un hombre que pasó por tantas y tantas luchas, dijo al final de sus días: joven fui envejecido, pero no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. La palabra de Dios dice de Abraham que fue un hombre que pasó muchas pruebas, pero dice allí en Génesis 24:1 que Abraham murió viejo, anciano, pero murió lleno de vida, lleno de salud, lleno de gloria. Hoy todo lo que Jehová le prometió se cumplió en la vida de él, porque lo que Dios promete, lo que Dios promete lo cumple, y en Abraham lo cumplió. Las promesas se cumplieron en él, se cumplieron en David, las promesas se cumplieron, oh, en Débora, la promesa se cumplió en Ruth, se cumplió en Noemí, porque el Dios que tú y yo tenemos es un Dios que cumple, Él cumple, Él cumple. Vamos, pueblo, un minuto más, levante sus manos, levante su voz, adórelo a Él, dígale: Padre, aquí estoy, no estoy derrumbada, no estoy derrumbado, a pesar de las crisis, a pesar de la lucha. Diga: yo me levantaré, yo me levantaré. Hoy tomo fuerza
fuerzas, hoy tomo fuerzas. Dígale, sigo adelante, Padre. No voy a volver atrás, no voy a claudicar, porque hay promesas, hay cosas grandes que tú tienes para mí, y yo lo creo. Recíbalo, recibe unción, fuego, unción, llenura, ahora, en el nombre de Jesús. Ahí donde estás en tu casa, vamos, reciba. Hay poder en la sangre de Cristo, hay poder en su palabra, hay poder en las promesas, porque Él es grande, porque Él es fiel, porque lo que Él habla, Él lo cumple. Bendito es su nombre. Gracias Dios. Levante esas manos, mátalas a Él, adórelo pueblo, adórelo, porque hoy te irán de este lugar con nuevas baterías, recargado, nuevas fuerzas. Hoy tienes para seguir adelante en medio de lo que estás viviendo. Dígale, Padre, hoy tomo fuerzas. Señor, dale fuerzas a mi pastor Raúl para que siga adelante con esta hermosa obra, para que siga en esa. Pero tú trae fuerzas para tu siervo. Hoy tu siervo se levanta, vuelve a recargar fuerzas, se llena del poder de Dios, se llena del poder de Jehová. La gloria de Dios cae sobre él ahora, unción cae sobre él, fuerzas nuevas ahora para tu siervo, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, fuerzas como las del búfalo, para ella, para él, en el nombre de Jesús. Bate esas manos, dígale, Señor, gracias Padre. Dígale, todo temor se va de mi vida, fuera temor, fuera. Diga, hoy me levanto en el poder de la palabra. Oh, gracias Dios. Oh, así es mi Cristo. Así es. Incomparables promesas me das. Que le dio la victoria a todos sus hijos. Allí en la Biblia nosotros también nos la dará. Y que no vamos a morir sin antes ver tu poder, sin antes ver tu respuesta, Padre. Gracias por la prueba y la lucha, porque lo que estamos pasando, viviendo, tú lo has permitido para traer cosas nuevas, para llevarnos a un escalón más alto de fe, de confianza y de creencia. Muchísimas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Alguien puede dar grito de júbilo?